Bendiciones, mis amados hermanos. Les saludo una vez más en el amor del Señor. Aleluya. Creyendo, como siempre, pues que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y que a través de ella, pues, seguimos siendo edificados, enseñados, nutridos en verdad, en justicia, con el objetivo de agradar a nuestro Señor y Salvador, con el objetivo de obedecer a nuestro Dios. Que el Señor pues continúe bendiciendo y fortaleciendo nuestras vidas todos los días, añadiendo lo que sea necesario. Amén. Quiero compartir con ustedes una porción, una reflexión de la palabra. Y para esto pues meditaba en lo que el apóstol Pablo, o parte de lo que el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 4, aleluya, dice: de Cristo os ligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aleluya. Tomaba esto como referencia para reflexionar, ya que es evidente que lo que el apóstol Pablo hablaba y enseñaba es muy profundo, es muy extenso todo esto, y cualquier sustracto que podamos, ¿verdad?, observar, siempre va a tener mucho que enseñar, mucho de lo cual podemos meditar. Y en algo específico en lo que meditaba era cómo una vez que nosotros estamos pues acá en el Evangelio, sirviendo al Señor, caminando, ¿no?, este trayecto de fe hacia la vida eterna, identificados como hijos del Señor, redimidos por el Cordero, por la sangre de Cristo, hacemos algo, y ese algo que hacemos es que por la palabra, lo que la palabra nos enseña es a sujetarnos y someternos a la vida nueva en Cristo Jesús, apartados totalmente de toda práctica pecaminosa. Y en eso ahora consiste nuestra vida, en cuidarnos y guardarnos de no pecar contra el Señor, de vivir en santidad, de guardarnos, ¿no?, guardarnos, como dice la palabra, libres de mancha y de toda especie de corrupción. Y pasa el tiempo y en eso pues nos vamos enfocando, sabiendo pues que hay muchas debilidades, que vamos a necesitar siempre estar muy cerca del Señor, en obediencia, con mucho temor al hacer todo esto. Y lo que meditaba entonces era cómo esto, aleluya, cómo esto se vuelve una realidad muy, muy fuerte, ¿no? Que no está mal, porque es evidente que es necesario que así sea, que nos enfoquemos mucho en obedecer a nuestro Dios, en mantenernos verdaderamente firmes, creciendo en la obra del Señor y muy pendientes, ¿verdad?, de que agrademos al Señor. Y entonces meditaba en esto, pero al leer acá lo que estaba sucediendo, meditaba entonces en esto que les menciono, pero cuando veía lo que el apóstol Pablo estaba exhortando, me doy cuenta que no es algo de lo cual conocemos como pecado. Y me refiero a todas estas prácticas de las cuales el Señor nos libertó,
las cuales son bien mencionadas claramente a la luz de la palabra. Y acá hay una situación que quizás no tiene que ver directamente con estas prácticas, sino con algo muy interno. Y meditaba en esto de que estamos guardándonos de no practicar algo de lo cual el Señor condena y en lo cual, por lo cual fue al Calvario, sino que hay situaciones en las cuales quizás nos pasamos por alto o nos descuidamos o creemos que no tiene la misma importancia, ¿no?, en cuanto al estar alertas. Y es el asunto de que pensamos de que estar separados o lejos del Señor es nada más cuando volvemos a hacer lo que antes hacíamos, antes de conocer al Señor, antes de que el Señor cambiara y transformara nuestras vidas. Solo en ese sentido pensamos que estaríamos lejos del Señor. Pero la verdad es que aún estando en una iglesia, en una grey, en una colectividad, practicando incluso actos religiosos, de culto, de alabanza al Señor, también podemos separarnos y estar lejos del Señor, no agradar al Señor. Y esto era lo que me llamaba la atención, porque nosotros somos fáciles para identificar, ya somos rápidos para identificar lo que es pecado. Incluso señalamos, incluso juzgamos, condenamos, a veces de manera, ¿verdad?, muy rígida. La vida de otras personas, de otros creyentes, porque de pronto cometieron algún error, de pronto cometieron un acto que es evidentemente desagradable ante los ojos del Señor, pero quizás a veces no nos damos cuenta que también nos podemos encontrar nosotros separados del Señor sin darnos cuenta, porque estamos practicando, ¿verdad?, algo que se supone que es religioso y no carnal. Y en esto pues meditaba y creo que es algo digno de que todos meditemos y todos nos analicemos, nos revisemos y estemos muy pendientes de estos detalles, porque creo que es sumamente necesario. Y las palabras que usa el apóstol Pablo, o las palabras que están acá escritas, ¿verdad?, desde la parte literal, son interesantes. Y me llama la atención porque él dice: de Cristo os desligasteis. Esto no es poca cosa, esto es fuerte. Esto es fuerte. Y por eso es que me llama mucho la atención, porque yo no necesito irme a lo que llamamos el mundo, a pecar y a volver a hacer. Basta estar dentro de una iglesia para estar desligado del Señor. Y no necesariamente vamos a tomar el tema que el apóstol está hablando de la ley directamente. Es que hay otras maneras de practicar el evangelio que también son erradas y que hoy por hoy son muy notorias. Cómo abunda mucho el error y cómo grupos de personas, cantidades de personas abrazan, defienden ferozmente errores visibles según lo que la palabra nos enseña. Y por eso es que en este tiempo donde sabemos que es un tiempo peligroso, donde precisamente el error opera, el error se mueve en abundancia, entra a las iglesias, entra a las vidas, a los hogares de los creyentes. Es por esto entonces que debemos nosotros también poner el foco en la manera en la que nosotros estamos sirviendo y pretendiendo agradar al Señor. De Cristo os desligasteis. Y esto me llevaba a que verdaderamente la manera en la que yo voy a estar unido al Señor es a través del Espíritu. El apóstol también habla de esto y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Esta es la manera correcta de estar
unidos al Señor a través del Espíritu, pero en la práctica de lo que el Señor ha determinado, eso va a garantizar que yo esté correctamente unido al Señor. No basta una buena intención o una práctica religiosa y decir, pues estoy unido al Señor. Yo tengo que realmente tener testimonio en mi vida, pero ese testimonio lo va a dar el Espíritu, pero también la palabra que ya ha sido dada. Yo tengo que mirar la palabra, yo tengo que tener una observancia en las Escrituras para que lo que yo esté haciendo esté conforme a ellas y no conforme a mi propio razonamiento. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, tiene una importancia muy grande la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay obra como esta, ni habrá otra tan eficaz, tan perfecta, tan completa. Solo basta sujetarnos a esto y nada más que a eso. A lo que el Señor hizo y al resultado de lo que Él hizo. A lo que Él ordena, que está apegado a esto. Tener mucho cuidado que lo que nosotros hagamos sea solamente lo que el Señor ha determinado y no lo que quizás nos parece. Porque haciendo así probablemente también estaremos en estas condiciones. Aunque estemos en una práctica, en un culto religioso, podemos estar muy lejos del Señor. La garantía de que estamos ligados al Señor, de que somos un espíritu con Él, es en la práctica genuina y correcta, es en la obediencia genuina y correcta de lo que el Señor demanda. Lo que el Señor hizo es muy eficaz y cuando se hace conforme a la voluntad del Señor, el resultado es evidente en nuestras vidas. El resultado es glorioso, el resultado es majestuoso, hay una verdadera libertad. Y el apóstol está hablando de esto por una situación que verdaderamente, aleluya, era entonces lo que estaba sucediendo allí, que no le favorecía a la iglesia. Y el apóstol, como encargado de la obra en aquel momento, enseguida observa esto, se preocupa y aborda el tema. Y queda una enseñanza maravillosa, poderosa, queda esta verdad en la cual nosotros debemos también dedicar un poco de tiempo. No solo enfocarnos en lo que está afuera, ignorando totalmente que a veces adentro hay algunas cosas, algunos detalles que están fuera de orden. Y ahí es donde verdaderamente debemos entonces estar trabajando. No vivir de apariencia. El apóstol Pablo exhortaba la apariencia, la hipocresía. En algún momento en el apóstol Pedro y algunos otros hermanos que actuaron con hipocresía, y los términos que usa también son fuertes porque dice que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y el Evangelio no es nada más una apariencia externa para que otros me aprueben, sino también una verdad interna o movimientos colectivos que también hablan de lo que somos y de lo que debemos ser, que también glorifican al Señor y en lo cual debemos tener mucho cuidado que se haga correctamente. Aleluya. Así pues, hermanos, yo creo que verdaderamente el Señor nos ama y siempre va a querer el bienestar para nuestras vidas. Procuremos estar ligados al Señor en todo tiempo y en todo lo que hagamos. Sea el momento de guardarnos de toda mancha mientras estemos en este mundo, guardar nuestras vestiduras, procurar la santidad en todo tiempo, pero también tener mucho cuidado a la hora de ejercer el ministerio, la obra en la cual estamos trabajando, que todo sea con temor y temblor, con reverencia para agradar y glorificar al Señor, y nunca apoyarnos o estar sujetos a nuestra propia opinión, a nuestro propio razonamiento.
Que el Señor pues continúe bendiciendo y fortaleciendo nuestras vidas cada día.